Soy María Esperanza Casulla. Soy Andrés Malamud y esto es Ágora, un podcast de conversación política de El Diario AR. Hola Andrés, buen día. Hola Mex, ¿cómo andás? Te preguntaría de qué hablamos hoy, pero en realidad es medio obligado. Nos la dejan fácil. Bueno, obviamente el tema es la asunción de Sergio Massa como ministro, superministro o hiperministro, pero tal vez un ángulo más politológico es qué implicancias tiene esto para, digamos, el estudio de la presidencia argentina, porque Argentina sigue siendo un país en los papeles y en las instituciones presidencialistas. ¿Cómo la ves? Así es, me encanta el tema y lo que me interesa es que lo que estamos viendo es algo que no fue planeado ni siquiera por los que diseñaron la Constitución. Porque cuando Alfonsín se asustaba por lo muy presidencialista que podía ser nuestro régimen y la rigidez que eso podía implicar, pensó en crear un jefe de gobierno, un jefe de gabinete, para que fuera él el que eventualmente tomara a su cargo la administración cotidiana de las cosas mientras el presidente sobrevolaba los conflictos políticos. Y ahora no, es el ministro de Economía, que yo no sé si es superministro, pero está claro que los anteriores eran mini ministros. Más ahora lo que hace es recoger competencias que antes estaban dispersas, pero todavía no sabemos si tienen las más importantes. Energía, por ejemplo. Pero lo que vos decías del presidente, mira, si este caso es representativo de algo, quizás no lo sea un outlier, un caso único que no se va a repetir, pero si representa una nueva manera de gobernar, cuando hay presidentes disfuncionales o impopulares, es una tercera ola. Hasta los 80, la manera de deshacerse de esos presidentes era vía golpe de Estado. Desde entonces era nueva inestabilidad política en América Latina que describe Aníbal Pérez Liñán. Los presidentes ya no son expulsados vía golpe, no son los militares los que lo sacan, sino la calle en acuerdo con el Congreso. La calle presiona, los presidentes caen y el Congreso tramita la sucesión. Ahora lo que vemos es que los presidentes son desplazados, pero no son destituidos. Y de nuevo, estoy exagerando, estoy hablando en plural. Por ahora vemos un presidente al que corren del lugar efectivo del poder sin echarlo. No hace falta echarlo, no hace falta que se vaya. Basta con que haga mutis por el foro, que se vaya del escenario, que mantenga el cargo. Algunos dicen que esto sería un sistema semipresidencialista, donde el presidente es electo por el pueblo, pero representa la unidad de la nación y no la parcialidad que ganan las elecciones. Entonces el gobierno es el que representa la parcialidad que gobierna. Pero no es eso lo que estamos viendo por ahora de Alberto Fernández. No está por arriba de los conflictos representando al país en el exterior. Está en Olivos. Algunos dicen encerrado con Santa Olalla, otros lo niegan. Pero está afuera. ¿Cómo la ves vos? Sí, lo que pasa es que es difícil sacar conclusiones politológicas cuando esto es un arreglo completamente informal, ¿no? Así es. O sea, como son varias de estas crisis que terminan en arreglos más informales. O sea, lo que vos decís de que los presidentes ya no son destituidos, sino que son un poco, digamos, corridos de la toma de decisiones. Pero, como digo, son arreglos informales, o sea, en los papeles, en las leyes, en la Constitución, en los procedimientos de relacionamiento entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. El que sigue teniendo que firmar las cosas, por decir así, es el presidente. Una nota al pie, es totalmente cierto lo que vos decís, que lo que hoy decimos Superministerio de Economía, hace 30 años, por lo menos hasta 2003, 2005, le decíamos simplemente Ministerio de Economía, ¿no? Es decir, el Ministerio de Economía fue perdiendo cachos en este tiempo. Primero se separó producción, después inclusive durante el gobierno de Macri estuvo este experimento de separar economía de finanzas. Energía medio que se autonomizó como área desde hace varios años y al final el ministro de Economía quedó manejando un ministerio que era mucho más chiquito de lo que fue en los 90 o principios de los 2000. Entonces, de alguna manera, esto sería una especie de vuelta a una cosa más histórica. Pero me interesaba volver a lo que estaba diciendo antes. O sea, este arreglo de Massa es informal. Ayer yo escuchaba que decían, bueno, ahora tenemos un único tomador de decisiones económicas que es Massa, todos los actores económicos van a saber que tienen que hablar solamente con él, pero de alguna manera esta ficción se va a mantener, para mí, no sé qué opinás vos, en tanto y en cuanto los tres actores de esta especie de drama escénico que estamos viendo mantengan esa ficción.
¿no? Porque completamente de acuerdo. finalmente sigue siendo una ficción, o sea, se va a mantener en tanto y en cuanto si alguien levanta un teléfono y habla con Alberto Fernández, Alberto les diga, no, mira, esto lo tenés que hablar con Massa, y viceversa con Cristina Fernández. Si Juan Grabois habla con Cristina Fernández y le dice, mira, yo estoy recontra enojado, Cristina les va a tener que decir de alguna manera, mira, esto lo tenés que hablar con Massa porque yo en estas decisiones no me meto. Sigue siendo un arreglo informal y en tanto y en cuanto me da la sensación de que puede ser relativamente frágil. No sé qué pensás vos. Lo mismo, y lo separo en dos cosas, me parece que lo planteaste exactamente como tenemos que entenderlo. La primera es que la lapicera, dicen algunos, o la bomba atómica, dirían otros, sigue en manos del presidente. Sigue siendo el que tiene la competencia constitucional para firmar los decretos y los proyectos de ley. Si el presidente se emperra y decide procrastinar, negligenciar, encerrarse en Olivos y no firmar, no hay nada que Massa y ni siquiera Cristina puedan hacer. Así que el presidente sigue teniendo el poder formal. Si no lo usa es otra cosa, pero se sigue dependiendo de él en última instancia, así que su presencia física y su cuadro clínico siguen importando, quizás más que antes, mientras que Massa sigue estando a una distancia de patada en el tujes de dejar el gobierno. El presidente, eso no es así. El presidente está a un golpe de dejar el gobierno. Para sacarlo del gobierno hay que hacer algo mucho más contundente que simplemente firmar un decreto. Lo otro, lo que vos decías de informal, sí, totalmente. Fíjate que hasta ahora, si esto es una ola, las dos anteriores eran, la primera, ilegal. El golpe de Estado no era constitucional. La segunda era institucional y constitucional. Era el Congreso el que tramitaba la sucesión. En este caso es partidario, es completamente partidario. Es el partido de gobierno que decide, al que pusimos no funciona, vamos a poner a otro de los nuestros. Y esto se asimila, fíjate, si no te parece, al caso británico. En Gran Bretaña cambian de primer ministro sin elecciones con más frecuencia que con elecciones. Porque cuando el partido de gobierno, en este caso el conservador, voltea al jefe del partido, el jefe de partido deja el poder. Y el partido resuelve quién lo va a liderar, y el que el partido resuelve que lo lidere, asume como primer ministro. No pasan por elecciones y no le preguntan a ninguna otra institución y ni siquiera a los demás partidos políticos. No diría que nos estamos Westminsterizando, parlamentarizando, o sí. O esto de que los partidos decidan quién gobierna, no es en el fondo una parlamentarización más acelerada de la que ya veíamos, porque que el Congreso transmite la sucesión es una parlamentarización del presidencialismo, dicen, por ejemplo, Leif Marstein Tredet. Ahora estamos mucho más parlamentarios todavía. Es el partido, ni siquiera el Parlamento, el Congreso, el que decide quién gobierna efectivamente. Y sí, y yo estoy de acuerdo con esto, y quería agregar otra cuestión en relación a algo que dijiste hace un minuto, cuando vos decías, bueno, la legitimidad institucional la sigue teniendo el presidente, es el presidente. Pero yo agrego con esto, y para retomar con esto que vos decías del partido, hay otro factor, que es que la legitimidad política adentro del partido la tiene Cristina Fernández de Kirchner. Sí. O sea, la autoridad política la sigue teniendo para mí Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí. Hacia adentro del peronismo. Entonces, la verdad es que esto es como una especie de yenga, me da la sensación en donde, bueno, los tres jugadores tienen que hacer, no sabemos qué es lo que combinaron, qué es lo que arreglaron, pero cada uno tiene que cumplir su rol de una manera muy precisa y muy autolimitada. O sea, Alberto Fernández va a tener que firmar lo que sea que le mande Massa, y Cristina Fernández de Kirchner va a tener que decir algo que no dijo hasta ahora, que es: yo estoy de acuerdo con la línea política y económica del ministro de Economía. Sí, coincido. Fíjate que esto es un triángulo, no caben dudas, hay tres vértices o tres lados, y los triángulos pueden ser de tres maneras distintas: equilátero, los tres lados iguales, isósceles, dos iguales, uno diferente, o escaleno. Y aquí mi impresión es lo que vos decías recién. El lado de Cristina sigue siendo el más grande. Ella en realidad lo que va haciendo es acumular delegados en capas geológicas. Solo que a medida que los acumula les va entregando artilugios del poder que después no les puede retirar fácilmente. En el caso de Alberto Fernández es más claro. Es la competencia constitucional de emitir decretos y proyectos de ley. En el caso de Massa es menos institucional y más partidario. En última instancia sigue siendo ella la que va delegando, solo que a medida que delega va dejando jirones de esa capacidad delegativa, porque va entregando instrumentos que después no puede retomar a su arbitrio. Y la pregunta es, y esta ya es más política que institucional o partidaria, si esto no funciona, ¿quedan delegados potenciales?
y en qué posición institucional. Es pura especulación, pero lo que uno piensa cuando se da cuenta de que la turbulencia argentina se puede haber calmado por unas horas, pero no estructuralmente. Bueno, para mí es la pregunta o una de las preguntas más interesantes de esta coyuntura, y no solo de esta coyuntura, sino prácticamente ya del último año, que es: Cristina Fernández de Kirchner hasta ahora funcionó casi como una auditora en este último periodo del gobierno, ¿no? O sea, relativamente con pocas declaraciones públicas, con poca visibilidad pública, y cuando apareció en momentos muy puntuales, en momentos muy elegidos, fue para señalar errores del gobierno, para señalar políticas que estaban equivocadas, para designar funcionarios o funcionarias que ella pensaba que tenían que ser reemplazados. El caso más fuerte fue el de Martín Guzmán. Sin embargo, hasta ahora ni ella ni su sector manifestaron deseos o intenciones de hacerse ellos cargos de los recursos de poder, ¿no? O sea, digo, tal cual. Cuando se fue Guzmán, lo reemplazó Batakis, no lo reemplazó Augusto Costa o Axel Kicillof o un economista o una economista de su riñón. Y ahora, bueno, frente a la perspectiva del abismo, por decirlo así, con la última corrida que se realizó, se le abre el camino a alguien a quien nadie puede acusar de kirchnerista, como es Sergio Massa. No se hace un intento de reafirmarse, de hacerse cargo de esas políticas. Entonces, bueno, ¿cómo ves vos? Porque yo sinceramente no sé si tengo una buena hipótesis explicativa para esto. Lo de ella es revolear ministros, no designar ministros. Hay dos hipótesis que se me ocurren. Una es que ella está donde está porque no podía haber estado arriba, no podía haber sido candidata presidencial porque no le daban los votos, porque perdía. Otros dicen, esto no es así. Ella lo que no podía hacer, pensaba, era gobernar después de ganar. Por lo tanto, pone a alguien más próximo al establishment que piensa que va a tener condiciones de gobernabilidad que ella no tendría. En cualquier caso, lo que a mí me parece, y quizás vayamos cerrando con esto y nos queda tema para la próxima y tantas próximas, es que Cristina está demostrando que tiene mucho más política que ideología, que en el fondo su pragmatismo le permite acostumbrarse, habituarse y adaptarse a este tipo de contextos, quizás inventando algo que hasta ahora no existía, ni sabíamos que podía existir. ¿Cómo deshacernos de un presidente sin echarlo? Bueno, me resultó muy aclaradora para mí misma la charla. Espero que también lo haya sido para las personas que nos están escuchando. Pensar juntos es siempre un placer. Siempre es mejor. Un abrazo, Andrés. Es grande.